Hola a todos, en el vídeo de hoy vamos a hablar con Gregorio Hernández. Seguro que muchos de vosotros ya lo conocéis porque es un gran divulgador de temas de inversión, educación financiera, ha publicado un montón de libros, entre ellos uno de opciones y futuros, porque Gregorio no solo invierte a largo plazo y sobre todo en dividendos, sino que también opera con opciones. Entonces me pareció muy buena idea invitarle para poder hablar con él sobre su perspectiva, no sobre cómo podemos utilizar las opciones desde un punto de vista de un inversor a largo plazo y además con tanta experiencia como es él, que lleva muchísimos años invirtiendo en bolsa. Entonces, bueno, vais a poder escuchar cómo se vivió en España el inicio del tema de las opciones. Más o menos hacia la mitad de la entrevista nos da un dato muy interesante sobre fiscalidad, así que los que hagáis la declaración de la renta en España igual os interesa porque hablamos de un montón de cosas. Y bueno, y también ver eso, qué piensa él del tema de las opciones. Ya os digo que la estrategia, por ejemplo, de la rueda no tiene una opinión tan habitual como la que solemos escuchar y además él la explica su punto de vista, ¿no? Como ya os digo, desde un punto de vista de inversor a largo plazo. Y bueno, no me enrollo más, espero que disfrutéis muchísimo de esta entrevista y nada, nos vemos al final. Hola a todos, en el vídeo de hoy vamos a hablar con Gregorio, que creo que casi todo el mundo ya le conoce. Es bueno, un hombre que lleva muchísimos años invirtiendo, además es divulgador, ha escrito bastantes libros y bueno, de hecho luego nos podrás hablar, Gregorio, del último, a ver qué tal la experiencia. Además es IF y creo que es referente en el habla hispana, en España sobre todo, a nivel de aprender a invertir, ser más conscientes, ¿no? De todo lo que envuelve eso, que no tenemos mucha educación financiera por ahora en los colegios. Así que bueno, muchísimas gracias por aceptar la invitación, Gregorio. Hola Andrés, muchas gracias a ti. Bueno, y hoy la verdad es que queremos hablar de opciones, ¿no? Porque aparte de Sí. invertir en acciones o ETFs, índices, etcétera, hay otros productos derivados que también son interesantes. Entonces, me gustaría preguntarte cómo llegaste a las opciones, si fue por formación, de qué manera las conociste. Pues yo empecé a oír hablar de las opciones pues cuando se creó el mercado MEF en España, y yo te diría que fue por el año 90 o así. Más o menos por ahí fue, por el año 90. Entonces empezó, es cuando antes en España no se sabía que existían las opciones. Y cuando MEF creó, o sea, cuando BME creó el mercado MEF, pues empezó a hacer algo, de hacer algún folleto o hacer alguna presentación en alguna feria o cosas así. Y a partir de ahí es cuando empecé a conocer las opciones. MEF tenía un empleado que lo hacía muy divertido, se llama Andrade, Manuel Andrade, y este fue el que empezó a explicar las opciones en España. Qué bueno. Pues qué bien que hubiera alguien así, ¿no? Más pedagógico, Mm. porque mucha gente sabe que existen, pero se resisten mucho a utilizarlas por el tema de que no lo entienden, ¿no? Porque es verdad que podemos ir a mucha profundidad con opciones o quedarte más en la base y entender su funcionamiento, pero sí que es cierto que es una crítica bastante común el tema de que se explican mal en el sentido de que a lo mejor al principio no hace falta pues saber la fórmula o Mm, introducir mm. mucho las griegas. No sé, ¿tú qué piensas de eso? ¿Crees que a día de hoy hay más gente que en España que conoce las opciones o que todavía hay que trabajar en ello? Hombre, sí que hay gente, más gente que conoce las opciones, claro, pero creo que todavía debería usarlas mucha más gente, sobre todo la base. Las estrategias complicadas, bueno, las estrategias complicadas, pues claro, cuando todo el mundo vaya invirtiendo, pues también habrá más gente que haga las estrategias complicadas, lógicamente. Pero las estrategias de base, como la venta de put, es que a mí me parece tan fácil que la debería saber pues prácticamente todo el mundo. Pues sí, tal cual. Sí, es verdad que en España todavía, por lo menos lo que se ve en la liquidez, ¿no? Por ejemplo, de empresas del IBEX 35. Es baja todavía, sí. Sí, hay muchísima diferencia entre el mercado norteamericano, ¿no? De Estados Unidos, que es verdad que a veces es el que más tiene, y España. A mí, yo a veces sí que opero con la bolsa de Ámsterdam, por ejemplo, la SML, o con Ferrari, ¿no? Con RAC Mm. en Italia, pero sí que es verdad que todavía falta el tema de la liquidez, que eso se traduce en conocimiento, yo creo. Mm. Sí, es más gente poniendo sus órdenes.
Igual que las ponen en el mercado de acciones, pues que haya más gente que ponga sus órdenes en el mercado de opciones. Tal cual, sí, sí, sí. ¿Tú crees que es buena idea? Porque eso es un planteamiento que a veces tengo con alumnos. Cuando una empresa cotiza en Europa, ¿crees que sería más interesante a lo mejor operar, por ejemplo, vender una put en la bolsa de Nueva York o en la bolsa en la que está? Yo personalmente cuando compro acciones intento comprarlas siempre en la bolsa de origen, digamos, pues como Mm. casi todas son de Estados Unidos, pues bueno, la bolsa de Nueva York. Pero ASML, por ejemplo, o Ferrari, sí que las compro en sus bolsas respectivas. ¿Tú crees que eso también podría ser interesante en tema de opciones o es indiferente? Es que lo que pasa es que lo normal es que, bueno, lo normal no. La liquidez de las opciones está directamente ligada a la liquidez de las acciones. Entonces, en el mercado en donde una empresa tenga más liquidez sus acciones, ese es el mercado donde va a tener más liquidez sus opciones. Porque esto va por los arbitrajistas y los creadores de mercado. O sea, no puede ser que, por ejemplo, una empresa tenga más liquidez en sus acciones en Europa y más liquidez en sus opciones en Estados Unidos. O sea, eso a lo mejor puede pasar un día de chiripa, pero eso no es lo habitual. O sea, que pase eso de forma habitual es imposible. Sí, 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 totalmente verdad. Sí, y también a mí me gusta, opero muy poco en Europa, pero las veces que lo hago es por el tema también de la divisa, porque como te dan el dinero en efectivo, yo Mm. también soy vendedora de puts, es mi especialidad, y sí que es verdad que, por ejemplo, pues eso que te ahorras, ¿no? Ya directamente te ingresan en euros y la verdad es que a mí eso me ayuda. ¿Y tú cuándo empezaste a utilizarlas? ¿Una vez que ya las conociste? ¿Le diste uso al principio, o sea, enseguida o fue con el tiempo? Sí, fue bastante pronto. Lo que pasa es que al principio, cuando lo crearon, pues que sería ya, tío, el año 90 o así, pues al principio es que los brokers tampoco lo tenían. O sea, no fue como si ahora, imagínate, que de repente se pone de moda la bolsa de Australia, por decirte una, y de repente todos los brokers en España te dan acceso a Australia, pues el acceso, o sea, la popularización de eso sería muy rápida. Las opciones, como no las conocía nadie, pues MEF tuvo que explicarlas, pero tuvo también que formar a empleados para los propios brokers, para que supiesen qué era aquello, cómo controlar el riesgo y todo eso. Entonces fue un proceso un poco más lento de lo que ahora te podrías imaginar. Y como parte de ese proceso, MEF empezó a explicarlo, empezó a formar gente para los brokers. Y luego los brokers fueron adaptando, también tuvieron que hacer sus aplicaciones porque no existían. Entonces, sí, yo creo que sería de las primeras personas en usarlas, pero te puedo decir exactamente la fecha. Sí que recuerdo lo Ujú. que te digo, que fue un proceso un poco lento y laborioso por eso, porque hubo que formar a todo el mundo, a los clientes, a los brokers, a los empleados de los brokers, a hacer las aplicaciones, a los informáticos, a todo el mundo. Claro, sí, de hecho, no sé si a día de hoy, yo creo que sí todavía de Giro, que es un broker que funciona muy bien, la verdad, no permite operar con opciones que no sean de España, de Europa más bien, o sea, de Estados Unidos no. Y dices, ostras, a día de hoy, ¿no? Porque, a ver, está muy bien a lo mejor vender una put sobre Danone si quieres ser accionista de Danone, pero, hombre, si quieres ser de Google, por ejemplo, pues ya te corta las alas. Entonces, sí, yo creo que a día de hoy todavía falta un poquito más de infraestructura. Y es cierto que en el sector privado yo hablé con gente de la banca privada en Brasil y sabían que eran las opciones, pero tampoco tenían mucho conocimiento y era gente que estaba dedicada, ¿no? al tema de la inversión, o sea, En incluso Brasil, en dices. nuestro mundillo. En Brasil. Sí, en Brasil. Sí, claro, son mercados que están menos desarrollados en todo. Mm. Sí, sí, es curioso. ¿Y cuál es la estrategia? Bueno, una vez que ya todo se puso un poquito en marcha, ¿no? Porque lo bueno de ti, Grigori, es que estuviste al principio de todo, ¿eh? Eso no lo puede decir cualquiera. Eso. Hoy en día lo tenemos todo muchísimo más fácil. Sí, sí. Porque, de hecho, yo empecé con Interactive Brokers cuando ya no te pedían los 10.000 euros o dólares, no sé, que al principio te pedían, que es que hemos mejorado muchísimo en los últimos años. O sea, Sí, creo que no somos conscientes de... sí, sí, sí. Todavía queda, pero bueno, vamos muy bien. Y cuando ya empezaste, ¿qué estrategias seguías y por qué motivo? Yo generalmente siempre uso las más sencillas, porque primero son las más claras y segundo son las que mejor se adaptan al tiempo y a la rentabilidad. O sea, en general las más complicadas
yo las veo bien, pero el tiempo que le tienes que dedicar normalmente no te suponen mucha más rentabilidad. O sea, los condos, mariposas, estas cosas. Son más bien para gente que quiera dedicarle todo su tiempo a las opciones y entonces quiera diversificar entre diferentes estrategias. Pero claro, o sea, esto tienes que encajar dentro del patrimonio de cada uno. Si tienes un patrimonio que tienes más cosas, pues a lo mejor no te interesa hacer estrategias complicadas de opciones. Si tu principal parte del patrimonio son las opciones, entonces sí que te interesa hacer estrategias más complicadas. Sí, totalmente, totalmente. De hecho, eh, yo a veces veo el problema de las compuestas, yo creo, ¿no? De las que tienen varias patas, pues es un Iron Condor y así, es que también muchas son laterales. Y Mm. bueno, ahora hablaremos de en qué te basas tú para elegir, ¿no? La estrategia, pero a mí ahora que me gusta mucho el análisis técnico, normalmente al final los activos, igual la bolsa en general, tiene una tendencia, ¿no? No suele quedarse lateral mucho tiempo. Además, en época lateral es lo más difícil para los traders de operar porque enseguida se puede ir para un sitio para otro. Entonces, yo también prefiero, por ejemplo, el tema de la venta de puts porque prefiero cobrar la prima. No es, además, cuando tú vendes una put, el movimiento no tiene por qué ir a favor de tu tesis, con que no vaya en contra es suficiente, ¿no? En cambio, con las compras sí tiene que ir a favor y más rápido por el tema del Sí, sí, tiempo. pues. Y es verdad que, y también yo siento que la gente cuando oigo que habla de opciones, hay una clara diferencia entre las personas que te hablan de opciones a partir de los activos, de tú quieres ser accionista y a partir de eso vas a operar con Mm. opciones, que te puedes llegar a sacar un sueldo igual, lo que tú comentabas, depende también de la cartera, ¿no? Pero es factible y la gente que solo lo ve como, pues eso, trading, pero sin entender a lo mejor esa parte de la opción que es el digamos, la finalidad última, ¿no? Que, bueno, siempre la puedes cerrar, pero que es pues igual adquirir o quitarte, ¿no? De vender, deshacerte de 100 acciones. Claro, pero por ejemplo, alguien que se dedica al trading tendencial, pues tiene Mm, sentido que utilice estrategias laterales porque eso le da diversificación. mm. Es decir, este trimestre yo creo que la bolsa va a subir o va a bajar. Pero si no lo hace, pues tengo una parte en estrategias laterales que me hará ingresar algo porque no se ha movido. Claro, sí, 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 también, sí. Y también para day trading, para cuando haces una operación en un día, si no es un día de publicación de resultados o que habla la Fed o así, también creo que suele ser bastante útil. De hecho, por ejemplo, el SPX, que es como el SP500, pero que las opciones que hay no son, no te dan, no tienes que dar acciones, es efectivo. Yo creo Sí, que se creó para, los índices siempre son por diferencias. claro, sí, yo creo que se Pero creó si es no, para traders total. Ahí yo creo que sí que también tiene, ¿no? Cuando son periodos también muy cortitos de tiempo, también yo creo que pueden ir muy bien. Y entonces, ¿de qué manera empezaste a... ¿Lo hacías porque querías ser, por ejemplo, accionista de una empresa y vendías una put con un precio, ¿no? Un precio strike interesante o era para adquirir primas? pues o sea, las dos cosas. Vender put para comprar las acciones y también comprar put y comprar call. Para luego venderlas, no como cobertura. Genial, o sea, para revalorizar, ¿no? Esperabas. Sí. Es que yo creo que eso es lo bueno de las opciones, que además puedes operar siempre con ellas. O sea, en cualquier escenario puedes, porque siempre tienes la manera, ¿no? O vendes o compras. Mm, Lo que tiene un poco complicado, que yo creo que se usarían más opciones, es el tema del FIFO con las acciones. Para un inversor de largo plazo, de medio, te complica mucho algunas estrategias porque dices, sí, yo que vendería put y call de esta, pero claro, si las tengo que vender, me están vendiendo las de hace años y las compré mucho más baratas. Entonces no me interesa. Entonces no puedes hacer estrategias para esa empresa. Con lo cual, si se eliminase el FIFO, o si hiciese al menos por broker, no por persona, que dijeses, bueno, en esta cuenta de este broker, todo el FIFO es lo que hagas aquí. Si vendes put, vendes put y call, las acciones que vendas no van a ser las que vendes del broker de largo plazo que las tienes ahí desde hace muchos años. Yo creo que eso ayudaría a que hubiese más liquidez en las opciones. mm. Sí, 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 la verdad es que sí.
Yo creo que para los accionistas, bueno, y creo que es la estrategia preferida para sobre todo la gente de largo plazo, es hacer la rueda, ¿no? Buen- Pero claro, si eres accionista a largo plazo no puedes hacer eso. Eso es para medio plazo. Es lo que te claro, decía. porque cuando te, sí, cuando te, Si cuando lo vendes haces una a call ya no corto. estás invirtiendo a largo plazo. Eso es medio plazo. Entonces, si se podía tener una cuenta aparte en la que el FIFO fuese solo esa cuenta, eso se podía hacer mucho más. Pero claro, tú imagínate, a ver, comprar a bancos, ACS o Ferrovial, que la compraste a 5 o 10 veces menos para hacer eso, es imposible, ¿sabes? De impuestos tienes que pagar más de lo que vas a ganar. Sí, sí, también además ocurre cuando una empresa ha caído mucho y quieres empezar a vender calls, pues para intentar, ¿no? compensar un poco. Pero claro, las calls las vendes a un strike que no fue el que tú compraste, porque compraste más caro. Y a veces también está esa tesitura de, bueno, vale, voy vendiendo, pero ¿y si de repente me ejecutan? Me voy a Claro, quedar eso ya sin depende de la nada. estrategia de cada uno, sí, de cómo, si lo haces solo por análisis técnico, también por fundamentales, o los mezclas, o... Mm, Sí, yo creo que lo ideal es ambos. A mí el fundamental me gusta para tener un mm. precio medio, al que a mí me gustaría entrar en la compañía, también para entender cada vez que hay publicación de resultados, pues un poco, ¿no? El balance de la cuenta de resultados, entender un poquito también la empresa y el técnico más para atinar el momento de, a Sí, ver, a qué strike y así. ¿Y las temporalidades? ¿Tú tienes en cuenta pues 45 días, por ejemplo, más a un año o menos? pues cuando vendo, luego a plazos más cortos y cuando compro a plazos más largos. Más o menos cuando vendo suelen ser unos 3 meses y cuando compro, pues procuro que sea un año. Qué bueno. ¿Y Por lo cuál del es valor el temporal. motivo? El valor Ujú. temporal, cuanto más corto sea el plazo, más rápido se pierde. Entonces, para vender te interesa que el plazo sea corto. Y cuando compras te interesa lo contrario, que el valor temporal se pierda muy despacio. Por eso te interesa que el vencimiento esté lejos. ¿Y el strike siempre es OTM o puede ser ATM o ITM? Pues normalmente cuando al vender put, un poco por debajo. Y Ujú. al comprar call, por ejemplo, normalmente un poco por encima, pero no mucho más por encima, porque claro, mucho más por encima te cuesta muy poco la prima, pero tiene que subir mucho para que de que llegue a tu precio de ejercicio. Entonces, a veces está la tentación, sí, de querer comprar una prima baja, comprar muchas opciones porque el precio está lejos, pero eso hace que las probabilidades de ganar sean bastante bajas. Por eso al final normalmente compro en los precios de ejercicio, o sea, uso precios de ejercicio muy parecidos a la cotización. Ujú. Sí, hay gente que lo que hace es cuando no tiene 100 acciones o no quiere tenerlas, porque al final arriesgas menos si la empresa va para abajo, es comprar a un año vista, por ejemplo, una call ITM, que sabes que aunque el valor temporal pues se vaya perdiendo, hay valor intrínseco, por lo menos en el momento Sí. de la compra, y luego van vendiendo calls. Entonces también el broker te deja, porque además en España ahora ya no podemos vender Mm. calls descubiertas. Y la verdad es que también es una manera. ¿Tú qué piensas de que nos hayan prohibido la venta de cosas descubiertas, Gregorio? Es que, claro, prohibirlo está mal, eso debería controlarlo más bien el broker. Los brokers deberían conocer a sus clientes y con el riesgo que tiene cada cliente establecer eso. A quién le dejan vender calls descubiertas y a quién no? O sea, desde luego yo no lo haría porque es muy peligroso. Pero bueno, una cosa es que yo no haga una cosa, otra es que me parezca bien prohibirla. Entonces yo no lo recomiendo, pero prohibirlo no me parece bien. Sí, es que no somos conscientes, pero el riesgo alcista es mucho mayor que el bajista. Además, una empresa se Eh, puede ir hasta cero, pero en cambio puede subir hasta el infinito. Y es verdad que eso no, como no nos da miedo, por eso se pagan mejor las puts, ¿no? en la película Quicksilver, como se arruina es vendiendo call descubiertas. Al principio de la película. Claro, es que me encanta la bolsa en general porque después te ves el mundo de manera diferente, ¿no? Al final, al principio tienes que reflexionar sobre cosas que no son nada intuitivas, pero luego dices, pues es que de verdad. Sí, sí. Las opciones en las pelis dan mucho juego porque, claro, es muy fácil arruinarse. Bueno, en la peli, claro, en la realidad no.
Pero en la peli es muy fácil hacer un argumento en el que te arruinas o se hace millonario el personaje según se mueve un poquito la acción hacia arriba o hacia abajo. Entonces, Sí. para las pelis dan mucho juego. Las opciones descubiertas. Sí, y la compra también de opciones. Yo también creo que en el mercado, sí, americano o el inglés, normalmente yo por lo menos en YouTube veo más vídeos que digamos que en el hispanohablante con el tema de, no, compra opción que se va a revalorizar muchísimo, que puede pasar. Por ejemplo, las pues, tecnológicas o Mm, small cap, algo así, pero también es verdad que mucha gente se funde cuentas de que cuando solo hacen trading porque empiezan a comprar, claro, a mí mucha gente me lo ha dicho, Andrea, es que es la seguridad de decir, solo arriesgo lo que he pagado, ya no pasa nada más. Pero claro, y la probabilidad de que realmente eso sí. vaya a ocurrir, O sea, el que mete todos en opciones tiene muchas probabilidades de perder porque es muy arriesgado. Las opciones yo las veo para una parte pequeña del patrimonio. Porque más sí, pasa una cosa, con la inversión de valor, pasa también lo mismo, el medio plazo en general, que es muy difícil encontrar muchas oportunidades claras. Entonces, por eso el largo plazo es mucho más fácil, el largo plazo por dividendos, porque es mucho más fácil encontrar muchas operaciones. Además, como no vendes, lo que haces es ir acumulando. Imagínate alguien que compró ACS a 10 euros y ahora está casi a 100, no tiene que hacer nada, ya la tiene en la cartera. Y no compra más, pero ya la tiene, no la vende. Sin embargo, a medio plazo, como vas comprando y vendiendo, pues si metes todo tu dinero a medio plazo, te resulta muy difícil encontrar muchas operaciones claras para que tu patrimonio esté bien diversificado. Porque claro, si tienes solo tres o cuatro operaciones claras en un momento dado, o cinco, y haces solo esas cinco con todo tu dinero, estás corriendo un riesgo demasiado alto. Por eso, yo el medio plazo lo veo para una parte pequeña del patrimonio. Las opciones pasa igual. Si tú intentas hacer todo tu patrimonio con opciones, pues cada vez te va a costar más encontrar operaciones claras. A no ser que fuese lo de hacer la rueda, vender put y luego vender call. Pero si es lo de comprar opciones, pues es muy difícil encontrar 20 30 operaciones claras. Con lo cual vas a ir bajando el listón de cómo de buena te parece la operación y eso te aumenta las probabilidades de perder. sí, sí, y además que creo que cuando alguien compra, o en general cuando opera con opciones, tienes que saber por qué lo haces, ¿no? O sea, una tesis clara, ya Mm. sea pues con fundamental, con técnico, pero no por palpitaciones. O a veces no, porque habla la Fed, y hay veces que el mercado ya días antes ya ha descontado lo que creen que va a hacer Sí, la sí. Fed. O sea, muchas veces cuando empezamos, que estamos viendo las noticias, ¿no? Luego ya no vemos las noticias, pero al principio pensamos que la bolsa se basa pues eso, en una noticia que hemos visto en el telediario. Y no suele ser así, hay gente bastante inteligente, Mm. instituciones, o sea, capitales muy grandes detrás operando. Sí, que las noticias al final no son, la inmensa mayoría no son importantes, no cambian el valor de las cosas. Lo que pasa es que todos los días hay que sacar noticias y hacer parecer que son importantes, porque si no, no te las leen, claro. Claro, efectivamente, sí, sí, hay periodistas que viven de ello, redactores, sí, Mm. es así. Y entonces, por ejemplo, para un inversor que eso vaya a largo plazo, ¿tú crees que podría ser interesante a lo mejor pues la venta de una put de una empresa que quisiera tener en Sí, cartera? sí, eso claro, sí, sí. Se lo veo un complemento muy bueno. Sí, es que además, como lo que comentábamos, ¿no? Te dan ese dinero en el momento en efectivo de cuando cobras la prima. Mm. También es interesante porque a lo mejor con ese capital lo puedes emplear para invertir en otra empresa o en la misma empresa, ¿no? Que puedes, digamos, ir. Sí, algo es algo. No suele ser mucho, claro, ponte que sea un 5 o 15% del dinero, pero bueno, algo es, sí. Mm. Sí, ¿y tú crees que hay momentos, por ejemplo, esperar a correcciones o algún panorama de mercado que sea positivo para operar o podríamos operar cualquier día? Es que depende de la estrategia de cada uno, claro. Hay estrategias muy diferentes, entonces cada una tiene unas condiciones muy diferentes. La venta de put para un inversor a largo plazo, pues eso se puede hacer siempre. Pero siempre, vamos, está la bolsa más cara, más barata. Eso siempre lo puedes hacer. Pero otras estrategias, pues sí hay que buscar momentos más concretos.
Por Mm. ejemplo, para comprar call, pues tienes que buscar una que sí te parezca que está barata, te parezca que va a subir y además la volatilidad sea baja, porque si la volatilidad es alta y la prima es cara, pues ya tiene que subir más para que tú no pierdas. Entonces eso ya no siempre encuentras esas operaciones. Claro, sí. Sí, además, otra cosa buena de las opciones por ahora es que nos permite invertir en ETFs que en Estados Unidos están permitidos y que en Europa no. Entonces, o por ejemplo, el oro, el GLD, IAO, que es también otro ETF que también replica el oro, pero es más pequeñito, el SP500 directamente. Hay ETFs, ¿no? En Europa, pero eso también es interesante. Es cierto que de repente, o sea, por ejemplo, puedes vender una put ATM y, bueno, pues que te la ejecuten o incluso ITM. Y es verdad que adquieres 100, pero también es cierto que luego puedes vender la cantidad que no quieras, ¿no? Si no quieres tener 100 acciones. Pero bueno, eso es un truquillo que nos puede ayudar cuando no podemos ser accionistas, que bueno, pues no está mal. Sí, lo que pasa es que si te ha caído y vendes ahí ya pierdes, claro. Sí, 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 es el truco para que cuando quieres ser accionista sí o sí de algo que en principio no nos dejan aquí, ¿no? Es una manera bueno, de solventarlo. No, igual no, no. ¿Tú qué piensas de eso de que no hayan ETFs que no están permitidos por el tema de los idiomas, de la Unión Europea y así? Pues hombre, si son ETFs normales, lo lógico es que deberían estar permitidos. Ahora pasa una cosa que no pasaba hace tiempo, que es que hay tal cantidad de productos diferentes que la gente se pierde muchísimo. Y entonces, claro, eso es un problema, pero tampoco se arregla ese problema prohibiendo cosas que son normales, que debería poder usar el que quisiera, ¿sabes? Mm, Entonces sí que es verdad que es un problema, pero eso ya se lo tiene que ir buscando cada uno, tiene que ir viendo cómo hacerlo, cómo buscar lo que él ve claro e invertir en eso, no dejar que le coma el ruido. Pero a base de prohibir unas cuantas cosas no se acaba con ese problema. sí. Sí, además, yo tenía entendido de que la prohibición era porque todos los documentos, toda la información no está traducida a todos los idiomas oficiales de la Unión Europea. Entonces, digamos que es una manera de protegernos, ¿no? De regularizar. Por eso no lo permiten, que luego hay, pues eso, el Vanguard y Shares, o sea, luego, por ejemplo, hay ETFs que sí que replican al S&P 500, ¿no? Pero hay otros que no, que no tenemos esa posibilidad y sí, yo creo que también es cierto y es verdad que no hay, yo creo que al no estar muy institucionalizado el aprendizaje de inversión en general, la gente pues tiene que buscar, ¿no? Pues por ejemplo tu canal o tus libros, el mío, maneras alternativas. Y claro, creo que está bien porque hay que ser responsable y también, pues bueno, te vas equivocando, pero al final es así como aprende el ser humano, ¿no? Pero hay una puerta pues un poco abierta pues eso, a gente que a lo mejor te vende productos que no existen o por ejemplo opciones binarias o cosas así que sí que es cierto que bueno, no da tanta tranquilidad, ¿no? Y a veces se ocurre más problemas que otra cosa. Claro, sí, pero por eso te digo que prohibir cosas raras con las funciones binarias me parece bien, pero cosas normales no. Y la CNMV está cambiando de idea desde hace un tiempo. Y una cosa de las que dicen cuando van a la bolsa, por ejemplo, es que han visto que llevan muchos años limitando los productos de acciones, fondos y todo esto, y que se dan cuenta que es que ahora la gente con hacerse un selfie ya está comprando criptos. Entonces, de poco vale todas las trabas que ponen ellos para los productos normales. Con lo cual, eso está haciendo que la CNMV cambie la mentalidad, hacer algo más flexible y más lógico. Y ya ha quitado algunas cosas de requerimiento de información de las empresas y cosas así, porque veía que es que no, o sea, que el camino no era poner cada vez más trabas y más información, pedir cada vez más información, porque eso no llevaba a ningún lado. Es más, el lado que lleva es malo, porque al final una cosa que han visto es que cuando alguien, un broker, vende acciones, pues tiene que poner el cartelito de que con las acciones puedes perder dinero, los avisos de la CNM, bueno, esto tiene un riesgo, patatín, patatán. Y las criptos, como van a su bola, pues ahí no tienen que poner ningún cartelito. Entonces, desde el punto de vista de la gente que no sabe nada,
Pues la imagen que se llevan es las acciones son arriesgadas y por eso ponen todos estos cartelitos y las criptos no son arriesgadas y por eso no ponen todos estos cartelitos. Claro. Sí, sí, es verdad. Además, el mundo cripto para regular eso es muy complicado, así que sí, yo la verdad es que no, en cartera no tengo nada de criptos y así. Sé que hay ETFs de Ethereum, de Bitcoin, pero sí que tuve un alumno que a él le gustaba mucho. Y de hecho él operaba con opciones sobre estos ETFs que además cotizan bastante poquito, tienen muchísima volatilidad. Sí, las primas deben ser Entonces, altas, pero claro. claro, las primas lo comparas con el precio de cotización y la verdad es que son interesantes, pero bueno, es porque hay más volatilidad. Claro, yo suelo vender, por ejemplo, calls tengo dos empresas de dividendos. Bueno, tengo varias, pero dividenderas, Bitsi y Realty Income. Y sí que es verdad que de vez en cuando vendo calls y claro, al ser además rates y así, pues las primas que te dan, y bueno, porque tampoco cotizan a precios como Google, ¿no? O Costco, por ejemplo, no son así nada del otro mundo, pero la verdad es que me gusta porque al ser dividenderas, claro, lo que tú comentas, si las pierdes, digamos, las pierdes, si te ejecutan, Claro. tienes que volver a empezar, pero sí que es verdad que también es un plus para mis dividendos, ¿no? Que... Pero yo eso no lo veo como un plus para los dividendos, porque tienes que separar, para mí, el largo plazo del medio plazo. Porque el caso que te ponía antes, imagínate a alguien que la compró a 10 y ahora que está a 90 y tantos está hoy, pues vendes la call 100 porque dices, así cobro un poco más de dividendos. Sí, pero si la vendes a 100 has ganado un 90. Tienes que pagar de ahí, pues, como 20 euros de impuestos. mm, Y claro, te costaron las acciones 10 y tienes que pagar 20 de impuestos. Entonces, no. sí. Si inviertes a largo plazo, no puedes vender call. Y las ventas de call es para estrategias de medio plazo. ¿Y Porque tú si crees que vendes para call, un... puedes vender call, pero eso ya es una estrategia de medio plazo que tienes que tratarla de forma diferente. Ujú. Sí, yo no soy muy partidaria, pero hay mucha gente, pero porque me gusta analizar cómo está el mercado en ese momento, pero hay mucha gente que cuando se le tuerce una estrategia, dices, por ejemplo, el precio sube, ¿no? Hasta el precio de la call y no quiere que le ejecuten, rola, ¿no? Hace un roll out, que es decir, pues cierra esa y abre otra y ya puede ser pues con un strike más alto, normalmente la temporalidad es mayor, ¿no? Y digamos que mantiene. A mí eso no me gusta hacerlo automáticamente porque digo, es que igual si ha cambiado la tendencia del activo, debería también cambiar mi tesis, ¿no? O sea, no es... Claro, o sea, pero es que eso lo puedes hacer en una estrategia de medio plazo que la gestiones así, pero no en el largo plazo que digas, yo vendí unas call y ahora no quiero vender las acciones, entonces a ver qué hago para ver si no me hacen vender las acciones. Eso es como parte de una estrategia de medio plazo, en algunos casos, si la tienes pensada así lo veo bien, pero no, ostras, que ahora me van a hacer vender las acciones, a ver qué se me ocurre, eso no, no lo veo. ¿Y tú normalmente esperas a vencimiento o cierras las opciones? Bueno, si son compras, supongo que las cierras antes o Sí, como porcentaje de ganancias o cuáles son los criterios. en la venta de put normalmente la llevo a vencimiento. Y cuando compro call, eso ya es muy, muy personalizado de cada operación. No tengo un patrón exacto, porque depende cómo vea la operación, cómo vea lo que quede para el vencimiento, cómo vea las tiempos fundamentales que ha cambiado desde que yo empecé la operación. Entonces ahí no tengo parámetros que sean muy, muy rígidos. Eso tiene Mm, que ser muy artesanal de cada operación en concreto, ver cómo va la cosa, qué ha pasado, qué puede pasar, cuánto tiempo queda y todo esto. Pero claro, y ujú, lógicamente lo ideal es vender cuanto antes mejor, no cerca del vencimiento. claro. Sí, yo con las puts también suelo esperar a vencimiento. Luego he visto por el mundillo así, ¿no? De gente que se dedica a opciones que no suele ser lo habitual. Yo sé que a veces no es lo mejor en el sentido de que ese dinero lo tienes ahí y que a lo mejor puedes cerrar e irte a otra operación más interesante o que vayas a ganar más. Pero para mí también es la tranquilidad mental, ¿no? Yo creo que lo bueno de las opciones es que hay estrategias para todos, activos para todos. Claro, es que es diferente. La venta de put se puede ver como una operación, una orden de compra limitada a un precio más bajo que a cambio de que no la puedas quitar, te dan una prima. Entonces, si la ves así, pues siempre la dejas a vencimiento.
Pero gente que haga trading con puts, pues sí que es lógico que esté pendiente a ver si qué porcentaje de la prima ha ganado ya para ver en el tiempo que quede hasta ese vencimiento si recompra esa y vende otra que tenga ya localizada, claro. Claro, sí, 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 es así. A mí también, por eso, porque soy más tranquila y no me gusta así de hacer day trading. Yo normalmente son 45 días o más. Hay Mm. también opciones que si veo que a 3 meses o incluso más que me podría interesar tener el activo, adelante, no, no hay problema. Pero sí que es cierto que tener que estar pensando en el porcentaje, ¿no? Hay gente que es como muy estricta, o cuando la delta pasa a 0,2 o Sí, 0,1, o cuando 70% de... Es verdad que ahí puedes tener pues más actividad, pero es que yo creo que depende mucho del perfil de cada uno, lo que esté buscando. No, claro, es que no tienes... eso, Mm, no, te decía que eso es casi para estar delante de la pantalla dedicándose a eso. Tener muchas abiertas y muchas pensando en abrirlas y cerrar las que tienes abiertas y todo eso. Pero para una persona normal que tenga su trabajo, eso yo no lo veo. Demasiado, con demasiada complicación y luego no mejoras mucho la rentabilidad. O sea, eso, la gente que hace eso, normalmente tampoco, al cabo del año tampoco es que gane un 50 o un 100%, sino que a lo mejor gana pues un 8 un 10 un 12 pero le gusta hacer eso. Entonces, bueno, pues le gusta, vale, pero para la mayoría de la gente va a ganar lo mismo más invirtiendo a largo plazo en acciones y sin dedicar todo ese tiempo que haciendo todo eso. sí, sí, ¿no? Y además las comisiones del broker. Sí, Yo claro. la semana pasada estuve probando eso, un par de días hacer day trading con el SPX. No me fue bien, no me gustó nada. No, por eso, porque es estar toda la tarde, claro, si inviertes en la bolsa de Nueva York, es toda la tarde. Y claro, yo no estoy acostumbrada a eso, yo estoy acostumbrada a ver oportunidades, vendo alguna put. eh, Además, cuanto más cotice, pues eso, más se pagan las primas, entonces, bueno, pues vas ahí y que va. A mí eso de sí, bueno, tienes la sensación un poco como los dividendos de repente en un día tienes ese dinero, ¿no? Es como cuando te llega el dividendo, pues que ves eso ahí que dices, ay, yo creo que mentalmente te da, no sé, gusto, ¿no? Pero es verdad que tienes que estar ahí o tener un sistema muy estructurado de stop loss y cosas así como que también se puede, pero no Sí, sé. pero hay que echarle mucho tiempo. O sea, eso es para prácticamente para dedicarse a eso. Para no tener trabajo y que esa sea tu actividad principal. Y además un problema que yo le veo es que eso es muy aburrido. O sea, porque a ti no te ha gustado 2 días, como sigas el tercero, ¿cuál es el quinto? ¿Es esto? Antes de mes, esto es un peñazo que no lo aguanto, o sea, aunque ganes. Sí, sí, y además porque no aprovechas la temporalidad de las opciones. Mm, Yo muchas veces cuando las explico y así, no solo porque, vale, a partir de 45 menos días, pues sobre todo cuando vendemos, ¿no? Nos interesa porque cada vez vale menos. Pero es que además permites que el activo se vaya moviendo. Porque muchas veces a lo mejor toca incluso nuestro precio strike, la gente a veces se asusta, pero cuando llega a vencimiento está en una franja que no, que está OTM, vamos, que va a vencer sin valor. Y a mí eso me... porque el activo sigue la tesis que tú pensabas que iba a seguir. Entonces, mm. yo creo que la temporalidad es algo súper interesante de las opciones para aprovechar precisamente. Y las horquillas, bueno, en Estados Unidos menos, pero las horquillas casi siempre son más grandes que que en las acciones. Y si andas comprando y vendiendo mucho, vas perdiendo por las horquillas también. Sí, es verdad. Sí, 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 sí. Es algo. Y lo bueno de las opciones, no sé si es por su fórmula que es compleja o no sé, es que no hay cuentas de fondeo, por lo menos en España. No sé si en Estados Unidos hay alguna con el tema de las opciones, porque es verdad que con el tema bueno, sí, de futuros, sí, de futuros, de acciones, de forex, de criptos, hay cuentas de fondeo y yo por lo menos no he visto ni me ha llegado nadie con ese tema. No sé tú cómo lo ves. Bueno, pues seguramente ya las inventarán, ¿sabes? Cuando vean que más gente va a picar con las opciones y el fondeo, pues lo inventarán. Porque las estafadores que tienen una imaginación que van consiguiendo hacer cosas nuevas, que les funcionan, o aparentemente les funcionan. Sí. Porque al final, lo que seguramente siempre va a pasar es que haya gente que quiera ganar dinero muy rápido y muy fácilmente.
sin, prácticamente sin saber nada, prácticamente sin saber correr riesgo y con mucha seguridad de ganar mucho. Entonces, esta gente es mm, candidato claro a ser estafado. Como siempre va a haber gente así, seguramente, porque no creo que llegue un momento en que todo el mundo tenga la cabeza en su sitio y se dé cuenta de que esto tiene sus plazos y tal y cual. Pues como siempre hay gente, va a haber gente seguramente susceptible de ser estafada, siempre va a haber estafadores que encuentren cómo llegar a ellos. Sí, la verdad es que sí. Sí, yo creo que es verdad que son gente, pues no toda desesperada, pero eso, que tiene una necesidad y además es que te lo venden muy bien porque dices, puedes utilizar dinero que no es tuyo, si lo pierdes no pasa nada. Nada, nada, tú tranquilo. Es que ni se cabrea el que te lo ha dejado. Claro, Ya es no que es el que no te mejor lo pida el dinero, es anuncio, que ni se enfada contigo. claro, es que dices, pero esto que, o sea, nadie te va a dejar, es que hoy en día yo creo que además que un amigo te deje dinero ya un familiar, o sea, y es un temor como para que encima además cantidades muy grandes y yo creo que siempre incluso cuando analizamos empresas, yo creo que algo muy interesante es preguntarnos cómo gana dinero, ¿no? O sea, Mm, ¿de qué manera les conviene esto? mm. ¿Qué son? ¿Una ONG? Claro, pues de la cuenta de fondo igual, ¿qué gana el de la cuenta de fondo dándote a ti el dinero? Pues es que esta gente ni se lo piensa. Hmm, Entonces, lo que sí tienen muy bien estudiado es el marketing, el neuromarketing que llaman, y saben cómo activarles las señales para que piquen. En el fondeo es una cosa ingeniosa porque con el trading, siempre se decía, es verdad que para vivir del trading necesitas mucho dinero. Porque claro, con 10.000 euros no vas a hacer, no sé, me parece de lógica para casi todo el mundo, no para todo el mundo, que con 10.000 euros no vas a ganar 30, 40, 50.000 euros al año. Y entonces, como eso es así, era así, pues claro, se inventaron lo del fondeo. O sea, pues tú tranquilo, que no tienes que tener ni un duro. Y parece una parodia, pero yo creo que hay gente que está picando, realmente. sí, 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 yo creo que mucha gente, y el tema es que se dejan el dinero en las pruebas, ¿no? Para pasarles ahí donde gana el dinero y luego no te dejan hacer los retiros o te Claro, sacan. como la estafa de Sí. los nigerianos, que tengo muchos millones en Nigeria, pero necesito que me mandes estos 10.000 euros para yo mandarte luego los millones. Es muy Sí, parecido. sí, sí, tal cual. Y yo creo que eso, como la gente todavía no tiene familiaridad con, por ejemplo, un broker, a mí me pasa con mis amigos que me preguntan, y claro, la cuenta del banco, un banco sí que lo entienden y saben que es donde tienes tú, pues, el dinero, ¿no? Pues de tu trabajo, de tus ahorros, lo que sea, pero el broker ya les llama la atención, como, pero eso, y claro, como no está ese paso bien, ¿no? Interiorizado y normalizado, digamos ya empiezan las cuentas de fondeo, la gente se lía mucho, y todos estafadores, eso es todo malo. Sí, sí, Y, sí. y claro, no puede ser. Y también hay gente que piensa que nunca va a perder. ¿Tú crees, Gregorio, que siempre, o bueno, siempre, o que hay muchas probabilidades de que invirtamos en una empresa, ya no solo con opciones, sino en empresas y que vaya mal? O sea, depende de la estrategia. Con el largo plazo, las probabilidades de que eso pase son bajas. O sea, una cosa es que tú compres y caiga después de comprar tú, eso es normal, pero que caiga toda la vida y quiebre, eso es muy poco probable. Mm, Incluso en estrategias más arriesgadas, o sea, si tú miras chicharros de españoles de toda la vida, pues la verdad es que hay una mala rentabilidad, pero es casi imposible que alguien hubiese perdido todo. ujú, Es decir, si tú coges empresas que de estas que dices, bueno, lo han hecho siempre mal, pero llevan ahí toda la vida y siguen estando, o sea, que no pierdes todo, ¿sabes? Que perder todo el mm, dinero en la bolsa sin endeudarte es casi imposible. mm. Sí, sí, yo creo que, por ejemplo, ya si estás en índices, por ejemplo, el SP500 ya no, como no va a caer a cero, ¿no? O sea, No, pero ya incluso en que- chicharros, tú miras los Mm, chicharros de la bolsa española y dices, es que mm, es prácticamente imposible haberte quedado a cero, pero imposible. Porque siguen mm, valiendo, te habrás perdido, pero no han llegado a cero. Siguen claro. existiendo, unos años ganan, otros años pierden, pero las acciones ahí siguen, incluso algunos han subido. Mm, ¿Sabes? Algodonera, que sí. eran unos chicharros típicos, ahora ha subido bastante. Bueno, la oparon, pero ha subido bastante. Y Nicolás Correa también. O sea, te quiero decir que comprando empresas malas, llegar a cero es casi imposible.
Y eso es una Sí, sí. buena o sea, una buena señal para que la gente invierta en bolsa. Mm. Sí, el riesgo real que hay, ¿no? Que mucha gente Mm. yo creo que es porque no están familiarizados y les falta información y también les da miedo y luego yo tengo otra parte, ¿no? De amigos que es como, ya que voy a arriesgarlo tanto porque piensan que es muy arriesgado, quieren rentabilidades estratosféricas. Porque Sí, si no sí, te sí. dicen, sí, hombre, y por eso, y digo, pero es que a ti el dinero del banco no te da nada, ¿sabes? Sí, sí, pero sí pasa gente que pasa de no invertir a querer hacerse millonario en nada. Y esos son los que son carne de estafadores. Mm. Sí, sí, Porque sí, vamos, realmente desde el punto de vista del estafado ellos piensan, bueno, yo te vendo la ilusión de que esto lo vas a conseguir. ¿Qué es lo que quieres? Deberías saber que esto no existe, pero si quieres que alguien te dé la ilusión esa, pues ahí tienes a gente dispuesta a venderte esa ilusión. Hasta que sí. se rompa. Claro. Sí, sí que es cierto que también con el tema de eso de, de que las empresas caigan o no se recuperen o algo así, también lo bueno de diversificar, ¿no? Es que eh, pues ya no tienes tantas probabilidades, ¿no? Yo la verdad es que Mm. tengo una cartera pequeñita para lo que hablo con compañeros dividenderos, que tengo como 10 empresas en cartera y además yo tengo ahí prácticamente todo invertido, no solo tener mucho efectivo, o sea, sí, para luego poder comprar más, pero yo quiero mi Mm. cartera, ¿no? Y luego eso, hablo con gente que a lo mejor tienen 20 o 30 empresas. ¿Tú qué te gusta más a ti? Porque yo personalmente no conozco tantas y además no creo que no les puede llevar tanto seguimiento de cómo van o entenderlas realmente. Pero ese crecimiento para largo plazo es que es muy poco. O sea, tú no tienes que mirar los resultados trimestrales de las empresas que tienes a largo plazo. Porque pero ahora van a presentar resultados. Te da igual que Iberdrola suba los resultados este año el 7%, que el 15%, que el 8%, que el 12%, que el 5%. No tienes que hacer nada diferente. Este año parece que va a ser bueno, igual sube a cerca del 15%. Pero si el que viene va a subir a cerca del 5%, por ejemplo, pues tú vas a hacer lo mismo que es mantener las acciones, no tienes que tomar ninguna decisión. Entonces es muy fácil ir añadiendo más empresas a la cartera. No tienes que estar ahí todo el día mirando a ver qué ha hecho Iberdrola en Perú y en Grecia. No tienes que mirar todo eso. Entonces el seguimiento, una de las ventajas de largo plazo es que el seguimiento de las empresas es muy, muy fácil. Y tú eres partidario de, por ejemplo, ir aumentando las posiciones que tenemos o ir más enfocados a, bueno, ya hemos invertido esta cantidad que era la que teníamos disponible en este momento, ahora ya vamos a buscar otras. Bueno, depende de la situación, más o menos. Si tú ves igual de baratas una que tienes, otra que no tienes, pues yo creo que es mejor comprar la que no tienes porque así vas diversificas más. Pero si las que ves baratas son todas empresas que tienes, pues compra la que menos tengas de esas. Ujú. Sí, muy interesante. Y a nivel de dividendos versus empresas de crecimiento, porque yo, por ejemplo, no tengo ambas, y creo que a nivel psicológico los dividendos ayudan más, porque además ves que cada Mm. año, si además, bueno, depende de hay vacas lecheras, pero si los dividendos son crecientes, además pues te suelen subir. Y dices, oye, pues aunque sea un céntimo, ¿no? Pero dices, esto yo creo que va para largo plazo y al principio pues te puedes pagar un café, luego pues una merienda, luego el abono del gimnasio. Y yo creo que psicológicamente a mí yo creo que tienen un puntazo, pero también he visto que mi cartera ha crecido bastante, pues por ejemplo invirtiendo en Google, ¿no? En algunas tecnológicas. Entonces, a mí me gustan ambas. No sé tú qué opinas de estas dos tipos. Bueno, es que yo la considero una empresa válida para dividendos. Ujú, O sea, para mí entra dentro de dividendos hay diferentes tipos de empresas y Google es una de ellas. Empresas de crecimiento son, pues, por ejemplo, cadenas de restaurantes, que esas son más complicadas porque tienes que ver cuándo comprar y cuándo vender. O sea, una empresa de crecimiento tienes que pensar que en algún momento vas a vender. No, en empresas de crecimiento no se invierte pensando que van a crecer durante toda tu vida. Eso es otra cosa, es una empresa a largo plazo. Pero en una empresa de crecimiento tienes que pensar que la idea es coger el tramo bueno y vender lo más cerca posible del máximo.
Y eso es muy complicado. Sí. Que puede ser, eh, las empresas de, por ejemplo, Google, se puede usar una empresa de crecimiento, una estrategia de crecimiento, pero claro, el tratamiento es diferente. Por ejemplo, el caso de Ferrari de ahora, que dices, pues Ferrari puede ser una empresa de crecimiento para gente que quiere empresas de crecimiento, también puede ser para gente que quiere empresas a largo plazo, pero el de crecimiento ya tenía que haber vendido. O sea, se ha hecho un buenísimo en 500 y ahora anda por 300. Un inversor de crecimiento no puede decir, bueno, es que yo creo que a largo plazo subirá. Es decir, entonces no estás invirtiendo ni a largo plazo ni a crecimiento. En una estrategia de crecimiento, tú tienes que tener una estrategia de salida. No puedes decir, cuando caiga, pues seguir esperando lo que haga falta como si fuese a largo plazo, porque eso no es crecimiento. O sea, eso no es invertir en crecimiento. Claro. Sí, o sea, tú lo divides más en el tipo de estrategia, ¿no? No en el tipo de empresa. Claro. Según si... Y además, lo malo de vender es que tienes que pasar por Hacienda. Sí. Que además, lo bueno de las opciones, tengo que decir, porque yo me hago la declaración de la renta, son más fáciles de declarar a nivel de ponerte ahí con los números que las acciones. Porque las acciones sí tienes que decir una por una y cuánto compraste y No, cuánto... bueno, las acciones podrías agruparlas también en una casilla, ¿eh? ¿Sí? No haría falta poner el nombre... No, pues tú fíjate que casillas hay como 12, una cosa así, y hay traders que tienen a lo mejor al año 100 o 200 o 500 operaciones. Pues puedes poner, cualquiera puede poner operaciones en el broker tal, fecha 1 de diciembre al 31 de diciembre, y pones el total y ya está. Ah, qué bien. Pues fíjate que era siempre una duda que tuve, porque digo, no sé cómo lo hacen los traders que hacen Pues que así. operan acciones. Vale, pues oye, duda resuelta, pues muy interesante, porque es verdad que, claro, dices eso, los traders están comprando y vendiendo acciones todo el día. Sí, sí, sí. Ya. Digo, jolín, porque las opciones como los dividendos, más o menos, o sea, es muy Sí, sí, en sencillo total. Mm. de declarar. De hecho, lo único son a lo mejor las fechas, que también puedes elegir pues la primera operación y la última Pones y 1 ya de está. enero, 30, bueno, 2 de enero, 31 de diciembre y ya está. Pero con las acciones puedes hacer lo mismo si quieres, ¿eh? Oye, pues qué bueno, Gregorio, pues esto es muy interesante la gente que está escuchando, Me alegro, me porque, alegro. porque además también el tema de a qué precio compraste, claro, si has ido comprando, el precio ha fluctuado, ¿no? O sea, igual compraste más barato, luego volviste a comprar un poco más caro y Sí, sí que sí. es verdad que es más cómodo. Lo bueno es que las pérdidas también nos dejan desgravarlas creo que 4 años, ¿no? Creo que era cuando hay... Las pérdidas son el eh, año que las tienes y los 4 siguientes. Así que bueno, también la gente que pierda, que lo diga, que igual a sus amigos no, que es muy Pero orgulloso. Hacienda que se lo diga, sí, para poder compensar. Claro, porque es bueno, aunque no lo parezca, es, es bueno. A mí lo que me gusta mucho de invertir es que como es tu dinero, son tus decisiones, en principio no debería. Mm, Me gusta porque, oye, eso es lo que a mí me apetece, no pongo en riesgo a nadie porque normalmente es tu capital. Y sí que es cierto que a lo mejor si hay gente pues que tiene en torno, ¿no? Pues amigos y se pican, pues a lo mejor luego te toca dar una explicación, ¿no? Dicen, oye, esto ha bajado. Pero si no, no tienes ningún problema. Tú tienes ahí tu cartera y oye, me parece muy cómodo, muy solitario a veces, pero a mí en el lado positivo. Si tú sí, crees eso es que, bueno oye, porque depende de ti y eso es bueno. Para mí eso es bueno, sí. sí, ¿y crees que cada vez hay más gente? Yo creo que sí, ¿no? Que además con el tema de las redes sociales la gente aprende más, pero que suele... Yo veo que hay sobre todo gente ya de a lo mejor 40 años para arriba, que ya, digamos, que tienen como una estabilidad, ya tienen como un dinero ahorrado y ya se han empezado a hacer preguntas como, vale, ¿y qué hago con esto? Porque se puede hacer algo, ¿no? Y empiezan Mm. a investigar. Normalmente, ¿tú qué perfil te encuentras? Yo de todo tipo. O sea, tengo gente. Ayer puse en Instagram el vídeo de un lector que conocí en las Jóvenes de Valencia de 11 años, que le han hecho una entrevista. ¡Qué Y tengo bien! gente de 70 años y más. O sea, de todo tipo. Qué bien. Pues eso está genial. A mí me gustaría que la gente, porque el tema del tiempo, aparte de las opciones, en las acciones funciona muy bien, en invertir, Mm. funciona muy bien. Entonces, sí que es cierto que ahora ya estamos más, tenemos más a mano la información por el tema de Internet y que la gente pudiera empezar a invertir antes. Por eso, porque te puedes equivocar, pero cuanto antes, todo mejor.
Sí, pero cuanto antes para cada uno. O sea, el que tenga 60 años que empiece con 60. Yo veo Claro. que se está invirtiendo mucho desde gente joven que empieza a trabajar, Ujú, gente, joven me refiero a 20 años, una cosa así, ya de 30 a 40 que llevan unos años y tienen algo ahorrado, y gente incluso de 60 a 65 que ya están jubilados o casi, que no han invertido o han tenido el dinero en fondos, se han visto que ahora se lo tienen que comer y no se lo quieren comer y pasan a dividendos. Entonces, hay todo tipo de gente ahora empezando a invertir. ujú. Sí, sí, yo creo que es que además, por ejemplo, yo creo que los que ya invertimos tenemos eso, ¿no? Pero el hecho de ahorrar, yo hablo con mis amigas y, claro, invertir te obliga a ahorrar, si no hay que más, bueno, Si no te dejan una cuenta de fondeo y no tienes ni que ahorrar ni que nada. claro, pero y además te da buenos hábitos, yo creo, ¿no? Sí. El tema de, pues, el ahorro, luego el interesarte en saber, bueno, dónde lo meto, tienes Mm, que informarte, oye, pues, incluso una cuenta remunerada para una cantidad, luego el otro invertido, bueno, vale, pero ya porque yo tengo 29, ¿no? Y ahora estamos en la época de, ay, es que me quiero comprar un piso, el piso, el piso, y está todo muy caro. Pero es que aparte de esos dramas, el hecho de que alguien haya ahorrado para una entrada que no se la paguen sus padres, yo por lo menos en mi entorno es como misión imposible, ¿no? Mucha gente no se plantea el hecho de a lo mejor ahorrar, que igual te pueden cubrir la hipoteca casi el 100%, pero 10.000 euros o 20.000 euros para poder tener una entrada, es como que, no, 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 o sea, ¿qué me estás contando? Eso es imposible de ahorrar y cuando inviertes, como la bola va creciendo, la bola de nieve sí, poco a sí. poco, de repente dices, a ver, es que yo no invertí ese dinero, pero es que eso yo ya lo tengo. Sí, 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 es que en eso consiste el invertir, claro. Si el dinero que ahorras se quedase ahí y no creciese, pues eso no tendría gracia. Claro. Y aparte no Entonces, tiene gracia es que el mundo, o sea, si la inversión no diese rentabilidades positivas, no se crearían empresas, la gente no contrataría a nadie porque no necesitaría a nadie para perder el dinero, nadie tendría trabajo y sería un desastre. mm, Entonces, para que la gente tenga trabajo, aunque ellos no lo sepan, es necesario y es imprescindible que invertir sea rentable a largo plazo. claro. Sí, sí, sí. ¿Y tú qué piensas? Porque sé que hay un tema con el tema de las herencias y las carteras de inversión que ya he escuchado a varias personas, pero es como que está todo un poco en el limbo, sobre todo cuando son acciones de Estados Unidos, que no pasa creo que lo mismo con fondos. ¿Tú esto cómo lo ves, por ejemplo? A lo mejor por eso puede ser positivo invertir en dividendos, que al menos sabes que eso va a seguir ahí, o cómo lo piensas. A ver, las herencias en general, lo que más fácil se hereda son las acciones, porque cuando se heredan, aunque sean tres pisos para tres hermanos, no van a ser iguales los pisos. Porque uno está en Madrid, por ejemplo, el otro está en la playa y el otro está en la montaña. Y valen cosas diferentes. Pero las acciones se parten entre tres o cuatro o dos o cinco, los herederos que sean y ya está resuelto. Entonces lo que más fácil se hereda son las acciones. Y es curioso porque hay gente que le preocupa, que se piensa que como no lo conoce, el heredar acciones debe ser más difícil. Y es al revés, es mucho más fácil. Aquí hay 3.000 acciones, que eran tres hijos, pues muy para cada uno y ya está. No hay que ver cuánto vale el piso de Madrid, el de la playa y el de la montaña para ver cómo cuadra sin uno, pero tampoco hay dinero para cuadrar, porque claro, no dejas los tres pisos y en un depósito lo que faltaría para cuadrar con el del piso grande. Entonces lo que más fácil sería son las acciones. Ujú. Y no hay obligación de venderlas ni nada, ¿no? O sea, luego ya Mm, cada heredero puede elegir. claro, eh, no, tú heredas directamente las acciones, lo que te digo, si son 3.000 acciones de Iberdrola o de Procter Gamble o de lo que sea, y son tres hijos, pues cada hijo recibe 1.000 acciones en una cuenta a su nombre. El precio de compra para el hijo es el del día que falleció el padre, que hereda, y ya a partir de ahí, pues es como las acciones que hubiese comprado él, él y hace lo que quiera con ellas. Ujú. Ah, pues está muy bien. También Claro. eso es importante que los hijos sí pueden tener ya educación financiera, ya que los padres han hecho mucho trabajo. Porque, Sí, sí. porque eso, yo conozco casos de lo típico antes, ¿no? La gente que cuando invertía, pues es a lo mejor Telefónica, Iberdrola y de esto que le das, y de repente dices, ¿y esto qué es? ¿No? Los hijos, ni idea, venden a cualquier precio y dicen, pues yo pensaba que mi padre había invertido más.
Pero igual debería haber invertido tiempo en explicaros un poco cómo funciona Sí, sí. y todo, que Sí, para eso, mí es la verdad fundamental dar educación financiera a los hijos desde que tienen uso de razón. Y además, siempre ha sido importante, pero es que cada vez es más importante porque cada vez lo hace más gente, con lo cual el que no lo haga, pues su hijo va a ser algo muy parecido a lo que era un alfabeto hace siglos. sí, 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 sí. ¿Y tú crees que podría ser interesante crear una cartera para tus hijos y que luego ellos el día de mañana hagan lo que quieran? O que sean ellos cuando ya tengan capacidad que empiecen? Por el tema de la temporalidad también. Yo no, yo creo que desde que nace el hijo, lo suyo es empezar a comprar acciones. Con el regalo de los padres, los abuelos, los tíos, se meten en una cuenta y se van comprando acciones. Ujú. Y acciones mejor que ETFs o fondos, porque con las acciones el niño tendrá inteligencia financiera y entenderá el mundo. Si le metes un fondo en un ETF, no va a pensar. Ahí se va a quedar cogiendo polvo hasta que tenga 18 años y no va a aprender nada. Claro, sí, sí, sí que es verdad que por el tema de eso del tiempo, ya solo cuando, incluso cuando esté para ir a la universidad, si quiere, y puede tener más posibilidades, ¿no? O lo que hablamos del Claro. piso. Pero el tiempo no solo por la rentabilidad que va a dar ese dinero en el tiempo, que también es importante, sino por el tiempo que va a aprender el niño, cómo funciona la vida, cómo funcionan las inversiones y las empresas y todo eso. Mm, sí, sí, la verdad es que eh, también cuando empieces a aprender, a mí me parece muy interesante cuando estudio alguna empresa porque luego puedes hablar de cualquier cosa, ¿eh? Luego vas a comer o hablas con gente eso así que nada tiene que ver con tu mundo, pero a lo mejor conoces algo de su sector. Sí, sí, sí. Justo analizando la empresa, dices, oye, pues qué curioso que aquí esto se hace así, ¿verdad? Y dices, ah, oye, que también es verdad que te da un poco así de cultura general, Sí, ¿no? sí, mucho, mucho. Y a mí me impresionó la primera vez que vi pues cuenta de resultados y balances así, que yo decía, es que todas las empresas están endeudadas. La única sí que veía como Zara o Inditex, que tiene así como Ya. las cuentas impolutas, pero yo decía, vaya, se endeudan para crecer. Yo que pensaba que lo de la tarjeta de crédito no. Es que es indiferente el interés de la tarjeta de crédito que el de los créditos de las empresas. Sí, sí, En vez pero del veintitantos los pagan el 3 o el 4. claro, sí, 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 pero me pareció eso como muy, empiezas a ampliar tu eje de miras, ¿no? O sea, a lo mejor la Sí. gente que también, por ejemplo, creo que el tema de las acciones y la bolsa en general, hoy en día es más segura que el inmueble, en España por lo menos, ¿no? Por el tema Yo de... creo que sí. Sí, sí, yo creo que, es que creo que siempre lo ha sido. Ujú. Sí, pero aquí somos muy de ladrillo, que la Sí, gente es pero eso no es mejor. que sea más seguro el ladrillo, eso es que la gente lo ha preferido, pero no es que sea más seguro de verdad, ni que lo haya sido. Y de hecho España es más pobre de lo que podría ser precisamente porque la gente ha invertido mucho en viviendas. Ujú. Sí, sí que es verdad que es una cosa que está como muy arraigada, porque dice, pero es que eso al menos lo tengo yo, es mío. Y bueno, hasta la fecha como, bueno, Sí. vale, pero es que además hoy en día dices, vale, lo alquilas y luego tienes algún problema de gente que no paga y es una catástrofe porque paga abogado, espera, sigue pagando la hipoteca si todavía la tienes. Sí, pero aun yendo bien el tema Ujú, del piso, la bolsa siempre ha sido más rentable en plazos largos de tiempo. Claro, un año puede decir, pues este año subieron los pisos y bajó la bolsa, sí, eso sí. Pero a largo plazo la bolsa es más rentable, siempre lo ha sido. ujú. Y que te curas más en salud, ¿no? En el sentido de, por lo menos cuando tienes alquileres, o sea, al final es un segundo trabajo si tienes uno principal. Sí, hay que dedicarle mucho tiempo, eso es pesado. Para mí es pesado y para cualquiera creo que es pesado. Sí, yo creo que puedes empezar con mucha ilusión hasta que empieza pues la primera avería, luego la derrama, luego que los inquilinos no son tal, que lo encuentra, a ver, La ¿no? ilusión es hasta que decoran el piso y le dicen que esto queda muy bonito. Vamos a empezar a poner el anuncio. Sí, sí, sí que es verdad. Sí, yo además lo de la gente tiene como mucho miedo a perderlo todo en la bolsa, pero dices, vamos a ver, de lunes a viernes puedes comprar y vender lo que tienes. O sea, no es, Mm. no puedes mañana ir y vender tu casa, que también a nivel de velocidad de, es que el dinero, Pero es que es irracional, porque creo que te decía antes, aun invirtiendo en los chicharros, es que es prácticamente imposible perderlo todo. O sea, tú te pones a invertir en volver en chicharros y no lo pierdes todo.
Incluso hasta puede que ganes dinero, que no será la más, o sea, no es recomendable. Sí, sí. Pero quiero decir que tú miras datos pasados y ves que es así. Mm. Sí, sí, sí que es verdad. Yo te digo, yo creo que es por la inconsciencia, ¿no? Que tiene la gente siento de Claro. falta de conocimiento, que lo otro lo ven y dices, bueno, o yo a veces lo pensaba con las plazas de parking, que es verdad que en las ciudades cada vez cuesta más aparcar porque además luego lo que hay por la calle Mm. te pago pero claro, te gastas a lo mejor 15.000 euros, ¿no? Que aquí en Alicante a lo mejor una plaza. Claro, luego la alquilas por 80 euros. Y dices, pues hombre, tampoco, tampoco es mucho, Sí, ¿no? O sí. menos, porque por 50 también hay, bueno, no se habla ya, pero que es verdad que no te la pueden ocupar, que decir que tienes ese riesgo es menos el mantenimiento es mucho menor, pero luego ves la rentabilidad en la bolsa y sobre todo lo que te dices, ¿no? A largo plazo, yo creo que es mucho más cómoda y más Sí, sí, para mí factible. claramente. Más segura porque diversificas mucho más. Aunque compres solo empresas españolas, ya estás invirtiendo mucho fuera de España sin que lo sepas. Ujú. O sea, Sí. invirtiendo en bolsa pasa lo mismo que te decía los chicharros. Es prácticamente imposible que inviertas en bolsa y te inviertas tu dinero solo en España. Mm. Aunque no tengas ni idea, es que es casi imposible. Porque es que cualquier empresa ya tiene línea directa, me parece que todavía tiene el 100% en España, pero es que son poquísimas. Es que cualquiera que Sí. coja ya tiene por lo menos el 10 por el 20% de su negocio fuera de España y muchas tienen a lo mejor el 50 o el 80. Ujú. Sí, no, es curioso. No, no creo que cotice en bolsa, pero recuerdo cuando estuve viviendo en Argentina unos meses, la tarjeta del móvil era de Twenty. Y yo, y yo de Twenty, digo, pero esto fue una red social de España y ha acabado aquí O sea, Sí, sí, que es sí. verdad eso que, y bueno, los bancos, Santander, todo esto, ¿no? Por ejemplo, hay muchísimos. Sí, Pero sí. sí que es verdad. Sí, que es. ¿Y tú crees que para una persona normal, ¿no? Que empieza a invertir pues lo que puede ahorrar al mes, tiene su trabajo, e invierte en dividendos, ¿eso que gana en dividendos? ¿Tú crees que es bueno a lo mejor que gaste una parte para sentirse realizado, que directamente lo reinvierta Yo todo? creo que mejor reinvertirlo, porque es que al final gastar una parte de eso es como ahorrar menos. Ujú. O sea, si dices ahorro 500 euros al mes, pero me cojo 50 de dividendos, pues es como que has ahorrado 450. Claro, sí, sí, o sea, ya sería, digamos que las ganancias de todo, ¿no? Ya a largo plazo, digamos, cuando Eso es lo ya... lógico, sí, eso es lo que... Y además yo creo que te hace vivir mejor porque ves que va creciendo más rápido y eso te anima más y es que el crecer el patrimonio, la gente se cree que solo lo disfrutas cuando el día que dejes de trabajar, pero no es así, lo disfrutas desde el primer día, porque te da una seguridad y tranquilidad que no la tiene nadie, o sea, no tiene gente que no invierta, pero ni de lejos. Mm, sí. Sí, yo creo que sí. Al menos, bueno, valga la redundancia, opciones, ¿no? Para mí la libertad es eso, tener opciones en la vida, ¿no? Cuando puedes Claro, elegir. sí, Y sí, yo es que creo es que el así. sistema de invertir en bolsa te da eso, ¿no? La posibilidad de elegir otra cosa. Mm. Que no sea solo, pues eso, ladrillo o nada, porque casi todo el mundo tiene la cuenta en, en el banco. Ahora encima de cuando hubo lo del apagón, la gente además lo tiene en efectivo en casa, ¿no? Porque dice, no, Muy espérate, seguro también, sí. que vuelve a ver esto y ahora qué pasa. No. Sí, sí, yo a veces pienso que hacemos experimentos sociales, porque no puede ser esto. Sí, es que la gente, hay mucha gente que es que no se pone en la realidad de la vida, porque es que dice, es que yo tengo el dinero en casa o ahora en casa porque así estoy más seguro. Y, pero ¿cómo lo piensas defender cuando vengan a robártelo? Ah, no, eso no lo había pensado. Pues ve pensándolo, porque ya me contarás. Sí que es verdad, sí. Sí que es cierto que hay algunas culturas, por ejemplo, Argelia, sé que lo hacen en Turquía, que el tema del oro sí que lo venden, o sea, te lo regalan en la boda, ¿no? Que es además el regalo para la familia. A mí me han comentado que también para la mujer, que muchas mujeres luego se pueden divorciar y separar gracias a que tienen ese oro que les regalaron en la boda y como no han trabajado, al menos tienen, ¿no? Esa bueno, pues esa cantidad de dinero, bueno, de oro que luego pueden intercambiar. Entonces,
sí que es verdad que creo que también es algo cultural en España, yo creo que no, la gente, Mm. los Claro, pero es anillos que y... son países con sistemas financieros muy atrasados, que ahora están mejorando, pero que históricamente han sido muy atrasados, que su bolsa prácticamente no existía, o si existía prácticamente nadie tenía acceso a ella, que para invertir en bolsa te había que ser un banco o una empresa, una cosa que la gente de la calle no lo hacía. Entonces, claro, son otras épocas y otras culturas y otros sistemas financieros. Sí. Sí que es cierto. ¿Tú crees que a lo mejor puede ser buena idea para alguien que de repente recibe una herencia que parte lo invierta en bolsa? Como porque hay gente que de Bueno, repente le, yo le he llega invertido una cantidad. prácticamente todo, sí, sí, y tengo muchos casos así. Ujú. Y yo le Sí. metía, pues sí, dejas un poco en renta fija, pero el resto en bolsa. No de golpe el primer día, ni el primer mes, ni Mm. a lo mejor el primer año, pero sí. Sí, Lo es que que se yo debe creo hacer. que eso es muy interesante. A mí me gustó empezar con poco porque digo, bueno, Andrea, eso, los errores que cometes mejor ahora que tienes poco que cuando Sí, tengas mucho. Y siempre voy pensando así, porque es verdad que hay gente que eso a lo mejor o te llega con medio millón de euros y dices, bueno, espérate, o sea, calma, poco a poco porque tienes que aprender y además eso no es a nivel psicológico el tema de las correcciones, bueno, y de las caídas más, ¿no? No, creo que eso pasa mucho con opciones también, que la gente de repente se asusta muchísimo, de repente lo veis a lo mejor que ha caído tu cartera un 5% un día y no, 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 esto lo quiero sacar ahora. ¿Tú qué consejos le darías para alguien que de repente empieza a vivir pues las fluctuaciones del mercado, que son lo que hay? es que lo más importante es la psicología. O sea, tiene que... la parte técnica es importante, pero lo más importante es la psicología. Eso es lo que más hay que trabajar. Y es fácil, o sea, que está muy ligado a la estrategia, claro. La psicología del trading es muy complicada, porque sin entrar en muchos detalles, en el trading no aciertas siempre, sino que es una gestión matemática, entonces te equivocas muchas veces, pero al final el saldo es positivo. De todas formas, para que ese saldo sea positivo, tienes que tener una psicología que te acepte, reconocer que te equivocas muchas veces y seguir haciendo eso mismo. Y eso es difícil, eso lo consigue poca gente. Pero la psicología de largo plazo sí que es algo que puede tener cualquiera, es muy fácil de conseguir teniendo los conocimientos necesarios. Sí, yo creo que esa es la clave, lo de los conocimientos necesarios también, lo de em, a lo mejor no saber analizar muy en profundidad una empresa, pero saber por qué la has elegido. Sí, Porque no es porque fulanito me ha dicho, porque más eso es muy... Cuando empieza a subir la cartera, no te acuerdas de fulanito. Cuando empieza a caer, o a mí me llega a decir alguien, no, es que algo de opciones, ¿no? Copié esta operación que hizo no sé quién y es que perdí dinero, ¿no? Como cuando apruebas pero te suspenden. Es como... Aquí donde está el sujeto. Sí. sí, sí, sí. Y los análisis o sea, muy profundos a mí no me gustan. No suelen Mm, estar bien hechos. Un análisis tiene que ser sencillo. Si es muy profundo, ahí algo sí. tiene mala pinta. Sí, es verdad. Y entender la empresa. Yo creo que para mí me ayuda el Mm. hecho de saber lo que hace. Porque eso, para mí misma, sin tener, porque no tienes con quién discutir, ¿no? De por qué lo has hecho, por decir, bueno, ¿y esto qué hace? Sí, Y esto en 5 años va a seguir, pues yo creo que sí, ¿no? Como Coca-Cola. sí, En 5 años la gente va a seguir bebiendo Coca-Cola, vale. sí, sí. Un poco, y también porque también al principio creo que la gente cree que tiene que buscar esa empresa, ¿no? Esa small cap que nadie conoce, que yo creo que para pegar el Hay, pelotazo, sí, hay gente que se va a no, lo raro, sí. y no es necesario. Pero eso, si se hace con cabeza, me parece bien. O sea, que decir, con cabeza me refiero que digas, pues tengo la mayor parte de mi dinero a largo plazo por dividendos y un 5% por ejemplo, lo dedico a eso. Y sé que es difícil y tal y cual, pero está controlado. Eso me parece bien. Pero la gente que dice, pues cojo todo mi dinero y elijo entre lo que creo que no va a subir y lo que creo que va a subir muchísimo, y es que eso no es una estrategia, eso no es que te salga mal. Porque no estás actuando, no tienes un plan. O sea, querer comprar lo que más suba, pues es lo que querría hacer cualquiera. Pero intentar hacer eso sin saber ni por dónde empezar, pues no es lógico. Lo normal es que te salga mal. Sí. No, y que además no hace falta. Hay gente que cree, como lo tiene tan alejado el tema de la bolsa, cree que es súper complicado también el hecho de eso de elegir empresas, ¿no? Como que Mm, no, tiene que ser algo porque
esto es muy evidente que va bien. Y es como, no, no pasa nada. O sea, de verdad que puedes invertir ahí, no, no necesitas ahí, oh no, me tengo que especializar en no sé qué. Pues es que si no conoces ese sector, además que hay muchos sectores, puedes ver otra Sí, cosa. No, no sé, no, tampoco es un problema. Y también eso creo que la gente cree que es como más complicado de lo que es, como por ejemplo Procter Gamble. O sea, todo el mundo entiende esos productos, pues ir a la tienda y verlo, y ves que más la mm. gente los compra, no le importa pagar más. Es que la bolsa es mucho más fácil, o sea, invertir a largo plazo, hay otras cosas más Mm, complicadas, pero invertir a largo plazo por dividendos es mucho más fácil lo que cree que la gente, de lo que cree la gente que aún no invierte. mm, Se lo imagina algo muy complicado y realmente es algo muy fácil. Lo que pasa es que eso no funciona en el sentido de que todos los días todo lo que tú compres, según lo compres, va a subir. Eso no es así. Pero que eso funciona teniendo buenos resultados y buenas rentas, sí. Y es fácil hacerlo, no es nada complicado. sí. Y a ti alguna vez te han preguntado, por ejemplo, Gregorio, si invierto, ¿a mí esto cuánto me va a dar? ¿No? Como quiero saber el año que viene cuánto voy a tener. Sí, pues casi te digo que eso me lo preguntaban más hace años que ahora. Yo creo que como que hay cosas que se van aprendiendo, las va aprendiendo todo el mundo de alguna forma. Y esa pregunta sí que era más de hace años que de ahora, yo creo. Ujú, sí, hay más conciencia, yo creo. La gente que ya se mete Mm. en el mundo de la inversión sabe que no es de hoy para mañana. Mm. Menos mal. Bueno, vamos poco a poco. Creo que todavía hay mucho trabajo. Tú lo haces genial con la divulgación que haces, pero todavía queda. Pero bueno, ¿nos puedes hablar de tu nuevo libro? Por un poquito, Ah, por qué es sí. diferente y todo. Sí, sí. El nuevo libro se llama La riqueza empieza en tu cabeza, que lo publico con Penguin. Entonces, este libro es de psicología, que es lo que hablábamos hace un rato. Y este libro es el que hasta ahora autopublicaba como con el título de Psicología para ganar dinero y tranquilidad con la bolsa. Entonces ahora cambia el título, cambia la portada, lo publico con Penguin en vez de autopublicarlo. Y el motivo de este cambio es pues para llegar a más gente a través de Penguin. Entonces este Ujú. libro lo publiqué me parece en el 21 o el 22 y es ese. Entonces es un libro, ¿El contenido es el mismo? está mínimamente retocado para que, muy poco, para que en vez de, o sea, el otro estaba escrito más o menos suponiendo que la gente ya conocía mi forma de invertir y aquí está retocado para que lo pueda leer cualquiera como un primer libro. Le he añadido un prólogo, le he puesto notas de algunas cosas, de lo que es el PER o cosas así, o otros conceptos, pero realmente el que tenga el libro anterior tiene este, digamos. Qué bien. Y si quisieran empezar, porque eso, tienes varios además básicos, ¿no? Y más especializados como el de las opciones y futuros, ¿por cuáles tú recomendarías para estos próximos meses que alguien quiera empezar? Pues en el que explico mi forma de invertir a largo plazo por dividendos es el de independencia financiera de la A a la Z, que ese también está publicado con Penguin. Entonces, al estar publicado con Penguin quiere decir, o si fuese con otra editorial, que se lo puedes comprar en el Corte Inglés, la Casa del Libro, la FENAC, cualquier librería, librerías pequeñas y todo esto. Entonces, en independencia financiera de la A a la Z, explico mi forma de invertir. Y la parte psicológica está en el de ahora, el de la riqueza empieza en tu cabeza. Y ese también está con Penguin, entonces también lo puedes comprar en cualquier lado. Los autopublicados están solo en Amazon porque es donde se autopublica. Qué bien. Bueno, pero es una buena combinación, ¿no? Sí, Por un lado, la parte más, digamos, más técnica, ¿no? De que es cómo se invierte, ¿no? Tu metodología, y por otra, algo que además luego nos sirve para, yo creo que todo en la vida, ¿no? La psicología, ¿no? sí, sí, sí. Es que además pasa eso, que es que la psicología para invertir a largo plazo es muy adecuada también para todos los demás aspectos de la vida. Yo digo que tú vives tal como según inviertes. Entonces, si inviertes con tranquilidad, seguridad, sabiendo lo que haces, eso se traslada a tu vida. Si inviertes a salto de mate, a ver cuál es la que me sube mañana o mes que viene, ahora me he equivocado y a ver cómo arreglo esto sin tenerlo previsto y tal y cual, pues tu vida va a ser desordenada. No puedes invertir a lo loco y tener una vida ordenada. Y si inviertes de forma ordenada, eso se va a trasladar a tu vida y te la va a ordenar, si estaba desordenada. Si ya estaba ordenada, pues bueno, te la mejorará. Pero si estaba desordenada, eso te la va a ordenar. Sí, sí, hay una frase que dice, ¿no? Como haces una cosa, lo haces todo. Que yo creo que sí, la mayor parte del tiempo. Hay veces que hay gente que se enfoca, por ejemplo, son muy buenos en el trabajo y luego a lo mejor en el tema personal familiar
no es solo un desastre, pero también porque a nivel psicológico, ¿no? Por no arreglar una cosa se Mm. enfocan mucho, pero en general sí, cuando ves a una persona como hace algo, normalmente el que es ordenado es difícil que en otra parte de su vida que no sea su casa o en la oficina lo sea, ¿no? No va a ir a clase de Sí, pilates y va a dejar la esterilla por ahí. Es que el tema de invertir, yo creo que también sí, sí, sí que hay, se ve también mucho, ¿no? El perfil de cada uno y lo que tú dices. Yo creo que lo importante es que tú sigas la metodología o la manera de invertir que a ti te dé tranquilidad. Eso es lo más importante, porque lo de estar sin dormir Mm. por la noche, por miedo o por FOMO, ¿no? Por el miedo a perder Claro, algo. pero también eso, que eso tiene que ser así, pero yo digo eso hay que complementarlo con que sepas invertir. Porque es que a mucha gente lo que le da tranquilidad es meter el dinero en el colchón. Y eso te da tranquilidad porque no tienes ni idea de lo que estás haciendo. Entonces, primero tienes que tener idea de lo que haces para que veas que eso no te debería dar tranquilidad. O dejar un depósito toda la vida. Entonces te tiene Sí, que dar tranquilidad, pero siempre que te hayas preocupado por saber invertir, porque si no, lo que te dé tranquilidad es una tranquilidad falsa. mm, sí, es verdad. Sí, no, a veces te dicen, no, mejor ser ignorante que saberlo todo. Éramos más felices cuando no sabíamos nada, ¿no? Bueno, sí o no, pero sí. Oye, pues muchísimas gracias, Gregorio. Me ha encantado A ti, conocerte Andrea. y además la charla creo que hemos tocado temas muy interesantes que le Sí, puede sí, yo ayudar creo que sí. a todo el mundo, tanto la gente que opera con opciones como la gente que tiene carteras, como ambas. Y nada, ha sido de verdad que un verdadero placer. Pues muchas gracias, Andrea, igualmente. Bueno, pues dejaré en la cajita de información todas tus redes sociales, también tu canal de YouTube Muy también, para bien. que puedan encontrarte, que además sueles hacer también vídeos muy interesantes. Y nada, cualquier duda o sugerencia, pues como siempre en comentarios. Y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao!